Un político, algunos dicen que diferente. Vamos a ver si pasa también alguna de las pruebas de este programa. Juan López Uralde, de ECUO, portavoz de ECUO, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido aquí al Objetivo. Con lo que vemos habitualmente con los políticos diciendo unas cosas que luego no coinciden con la realidad, ¿la regeneración es posible? Bueno, yo creo que la regeneración es posible, por eso nosotros y nosotras los que estamos en ECUO pues nos lanzamos a conformar una nueva forma de acción política. Y yo creo que lo estamos haciendo en muchos aspectos. Nos estamos financiando de manera diferente. Por ejemplo, nos estamos financiando sin créditos, estamos eligiendo a nuestros candidatos y nuestras candidatas a través de elecciones primarias abiertas. Es decir, se puede hacer política de otra manera, ¿no? De una manera seguramente más austera, y eso pues también tiene sus dificultades, claro. Juan López Uralde es medianamente conocido, ya hemos visto por actividades del pasado, por Greenpeace, por cosas que te han ocurrido, pero habrá quien no sepa todavía qué es ECUO, ni siquiera cómo definirlo en el espectro ideológico. Y esto que le preguntamos a otros partidos, ¿de qué es ECUO? ¿De derechas, de izquierdas? ¿En qué se diferencia de otros partidos? Bueno, ECUO es una propuesta política que nace en 2011 y nace de la confluencia de 35 partidos verdes y progresistas, y lo que tratamos es de abrir en España el espacio que en otros países europeos ocupan los verdes, ¿no? Y de hecho somos el partido español del Partido Verde Europeo, ¿no? Entonces, en este momento pues tenemos tres troncos ideológicos clave, que son efectivamente la sostenibilidad, por otro lado la defensa de los derechos y la regeneración democrática, algo que para nosotros es fundamental, y la lucha por la equidad, ¿no? Por la defensa del estado del bienestar y por la equidad social. Pero eso lo defienden muchos otros. Estoy pensando en otros partidos de izquierdas que también van a concurrir a las elecciones y que están en la misma línea. ¿Por qué ECUO puede ser una opción mejor o diferente a otras? Bueno, yo creo que si miramos un poco la situación en la que estamos, pues tenemos enfrente, o estamos inmersos en tres grandes crisis. Una crisis económica y social, una crisis política de grandes dimensiones y una crisis ecológica. La tercera, que es la crisis ecológica, la mayor parte del resto de partidos, más allá de darse unas pinceladas de verde, nadie la asume con responsabilidad. El tema de la regeneración democrática es un tema que los grandes partidos obvian, es decir, que no parece que estén dando pasos, pues de hecho no están dando pasos pues para reformar la ley electoral, en fin, para hacer cosas que los nuevos partidos que están emergiendo sí hacemos en el campo de la regeneración democrática, y a los que ya me he referido, ¿no? Y sobre la crisis económica y social, efectivamente puede haber coincidencias en algunos temas con algunos partidos, pero analizando el conjunto de la realidad, pues nosotros digamos que estamos en ese espacio de lucha contra las tres crisis desde opciones diferentes, ¿no? De hecho, intentaron ir en coalición, van a ir con Compromís y con la Junta, si no me equivoco. Intentaron ir con Izquierda Unida, pero no cuajó. ¿Qué pasó ahí? ¿Que no coincidían en todo, o cuál era el problema? No, nosotros para las elecciones europeas estamos en una coalición amplia que se llama Primavera Europea, no solo con Compromís y con la CHA, somos nueve partidos, algunos, por ejemplo, Participa, que viene del ámbito del 15M, el Partido por un Mundo Más Justo, que es un partido, digamos, que tiene como objetivo principal la lucha contra la pobreza, es decir, que somos una coalición muy amplia. Yo creo que de las propuestas para las elecciones europeas, la más amplia y en la que se ha hecho un mayor esfuerzo de integración y de coalición es Primavera Europea, ¿no? Con Izquierda Unida, pues simplemente no llegamos a acuerdos para ir juntos. Hay quien pensará, escuchando el discurso, y grabamos algunos puntos del programa, muy naif. Claro, la lucha contra la pobreza, en fin, todo, mucha bondad. Pero claro, ECUO y muchos otros partidos no han gobernado, no tienen gestión. Por lo tanto, es muy fácil, ¿no?, pedir ciertas cosas y hacer cierta crítica, sobre todo al bipartidismo, desde fuera, ¿no? Y eso también es un poco lo que se critica, ¿no?, estos partidos. Bueno, pero ECUO ya he dicho que es el referente en España del Partido Verde Europeo, y el Partido Verde Europeo, el Partido Verde en muchos países sí que forma parte de gobiernos, en ayuntamientos, en lo equivalente a comunidades autónomas, e incluso en algunos países europeos estamos en este momento en gobiernos, ¿no? Pero en España no, en España la gente de momento nos mira con el mismo cariño. En España no, pero lo digo en el sentido de que muchas veces se nos ve a los verdes como efectivamente como muy naif, pero creo que la realidad demuestra que allí donde se está gobernando, allí donde estamos realmente teniendo capacidad de gestión, pues las cosas se están haciendo razonablemente bien. Hasta hace muy poco estábamos en el gobierno de Francia, que precisamente hemos abandonado como crítica
a la decisión de Hollande de apostar por políticas de austericidio, ¿no? ¿Y qué cosas sí se pueden conseguir? Porque quien también esté escuchando pensará, bueno, sí, están en algunos gobiernos regionales de Europa, como son unas elecciones en las que algunos dicen que nos jugamos mucho todos, también los españoles. ¿Qué cosas sí han conseguido los verdes en otros gobiernos? ¿O qué cosas han conseguido frenar? No sé si en activo o en pasivo. Bueno, hemos conseguido frenar muchas cosas. La última, por ejemplo, que yo creo que es bastante relevante, hemos frenado en el Parlamento Europeo la firma del acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Por lo menos lo hemos parado, lo hemos retrasado, como un ejemplo de cosas que estamos haciendo que perjudican a la ciudadanía europea y que hemos sido capaces de frenar, ¿no? Estamos, por ejemplo, en Alemania, gracias a la presión de los verdes, pues se ha conseguido el cierre de 7 centrales nucleares y que haya nada menos que un gobierno conservador, el gobierno de Merkel, se ha visto forzado a cerrar 7 centrales nucleares y que hay una política energética de impulso a las energías renovables, cosa que aquí en España, desgraciadamente, el gobierno del Partido Popular, en vez de apostar por lo que nosotros tenemos, que es el sol y el viento, lo que está haciendo es cortar las renovables y promoviendo pues, el fracking, las explotaciones petrolíferas en el mar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos consiguiendo cosas reales. Y en lo que se refiere a la gestión, pues las ciudades que las hay en Europa gobernadas por los verdes, pues son ciudades donde se apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos, se apuesta por el empleo, porque realmente en este momento los mayores nichos de empleo están en la economía verde, nada menos que... ¿Qué es la economía verde? Porque a veces damos por hecho que la gente sabe lo que es, pero quizá no lo sabe. ¿Algún ejemplo de la economía verde? Bueno, pues uno de los ejemplos precisamente es el cambio de modelo energético, uno de los ejemplos clave. La economía verde apuesta por una forma de producir energía limpia basada en nuestras fuentes renovables y se da la paradoja o la circunstancia de que son precisamente las energías renovables las que más empleo generan por kilovatio producido. De hecho, en Europa, estos distintos sectores de la economía verde, energías renovables, agricultura ecológica, gestión adecuada del agua, aprovechamiento de nuestros espacios naturales, en fin, hay muchísimos sectores. En este momento podrían crear en Europa 20 millones de empleos y la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero estimó que en España se podrían crear 2,7 millones de empleos si apostáramos por estos sectores. No, bueno, lo digo porque ahora ¿quién pensará? Bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero, no? Bueno, evidentemente, pero hay que tener una proyección, hay que tener una apuesta, hay que tener un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, nosotros creemos que España debe apostar por el medio ambiente y por la economía verde y creemos que, evidentemente, en una parte habrá inversión. Esa inversión no tiene que ser necesariamente pública, puede venir también de lo privado y se puede generar mucho empleo. Me queda un minuto, pero hay una frase llamativa. Usted anima a la gente a perder el miedo para votar. Hay alguna encuesta que les da incluso conseguir un eurodiputado o dos, depende, algunos ni siquiera les dan presencia en las elecciones, pero llama la atención que alguien de ECO, ¿no?, teóricamente un poco diferente, apele al miedo también contra el bipartidismo, que creen que puede estar en decadencia, pero aquí hay mucha gente que sigue votando al PP y al PSOE. ¿Perder el miedo a qué? Si la gente vota libremente. Bueno, pero hay cierto miedo porque cuando se habla de que el bipartidismo está decayendo, inmediatamente el discurso siguiente es el de la ingobernabilidad, el de la inestabilidad, y yo me refiero a perder al miedo, que romper el bipartidismo, que apostar por la diversidad no es apostar por la ingobernabilidad, es apostar por modelos políticos diversos como existen en otros países europeos. Por lo tanto, el miedo a que un país en el que haya gobiernos más amplios de coalición, donde haya parlamentos más arcoíris, podemos decir, más diversos, pues que no sea gobernable, no es cierto. Bueno, le agradecemos mucho a Juan López Urralde que haya estado aquí contando algunas de las cosas que propone ECO. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La política también, las respuestas, los datos y, como siempre, suyas, de los espectadores, son las conclusiones. Aquí les esperamos la semana que viene, como siempre, en El Objetivo, el próximo domingo. Muchas gracias.